Hay secretos que es mejor dejar enterrados, verdades que te persiguen. Yo lo aprendí cruelmente. No fue un fantasma, ni una criatura. Fue algo sutil, antiguo, que se alimentaba del miedo mismo. ¿Alguna vez has sentido una presencia, incluso solo? Esa inexplicable sensación de que alguien te observa. ¿Un aliento frío en la nuca? Solía ignorarlo. Pero hubo un momento en que la línea entre realidad y lo inexplicable se borró. Fue cuando escuché el susurro por primera vez, un sonido casi inaudible que parecía venir de las paredes, del aire, de mi propia mente. No decía palabras, sino una vibración. Una promesa de horror inminente. Y lo peor, no era el único que lo escuchaba. Esto no es una historia de fantasmas. Es un relato sobre cómo la oscuridad puede arraigarse, no solo en un lugar, sino en tu propia alma. Prepárense, porque lo que estoy a punto de contarles no es para los débiles de corazón. Es la historia de cómo perdí mi cordura, y casi mi vida, a manos de algo que aún no tiene nombre. Todo comenzó cuando me mudé a esa vieja casa en las afueras del pueblo. Vacía por décadas, con rumores y leyendas locales que me parecieron pintorescas. La casa donde nadie permanece, decían. Yo, escéptico, lo vi como una oportunidad. Un precio ridículamente bajo por un lugar con carácter. Perfecto para mi trabajo como escritor, buscando inspiración. Las primeras semanas fueron idílicas. El silencio era profundo, roto solo por el canto de los pájaros o el crujido ocasional de la madera, normal en una construcción de casi un siglo. Amaba el olor a humedad y polvo, la luz filtrándose por las ventanas. Empecé a escribir con una fluidez que no recordaba. Pero ese silencio, el que tanto amaba, empezó a cambiar. Se volvió denso, opresivo, como si el aire mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando pequeños detalles comenzaron a aparecer, sutiles. Pero lo suficientemente extraños como para sembrar una semilla de duda. La tranquilidad se desvanecía, reemplazada por una quietud que gritaba. Y yo, ingenuo, no le di importancia. Los primeros incidentes eran tan niños que mi mente racional los descartaba. Un libro que caía, una puerta que se cerraba con un golpe suave, pasos en el piso de arriba cuando estaba solo. Mi explicación, casa vieja, el viento. Pero la frecuencia aumentó y su naturaleza se volvió más personal. Una noche. Mientras escribía, sentí una presión fría en el hombro, como una mano helada. Me giré, pero no había nada. El aire se volvió pesado, un escalofrío me recorrió la espalda. Otro día, encontré mis llaves sobre un viejo baúl en el ático, donde no las dejé. No era desorganización. Era como si algo estuviera jugando conmigo, moviendo las piezas para desestabilizarme. Empecé a dormir con una luz encendida. Las sombras parecían cobrar vida en la periferia, y los crujidos de la casa ya no eran reconfortantes, sino amenazantes. Sentía que cada rincón oscuro me observaba. Que cada silencio guardaba un secreto. La soledad se transformó en una compañía indeseada, una que no podía ver, pero que sentía con intensidad. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, o eso creía. La escalada fue gradual, implacable. Los ruidos se hicieron más definidos, arañazos en paredes, susurros indistinguibles, y un lamento suave y prolongado que surgía de la noche. Era como el llanto de un niño, pero con una resonancia antigua y dolorosa que helaba la sangre. Una mañana. Encontré marcas en el suelo de mi habitación, 3 líneas paralelas, profundas, como garras. El pánico se instaló. Ya no podía racionalizarlo. Una noche, intentando dormir, sentí claramente como el colchón a mi lado se hundía, como si alguien se hubiera sentado. El aliento se me cortó. No me atreví a moverme. Ni a abrir los ojos. Pude sentir el peso, la cercanía de algo invisible. Un frío gélido emanaba de ese punto, y un olor a tierra mojada y dulzón. Permanecí inmóvil, paralizado por el terror, hasta que el peso desapareció. Abrí los ojos y vi una sombra. Una figura más oscura que la oscuridad misma. De pie al pie de mi cama. No tenía forma definida,
solo una silueta alargada que parecía absorber la poca luz de la luna. No se movía, estaba allí, observándome. Mi voz se negó a salir. Esa fue la primera vez que vi eso, y supe que no estaba solo en esa casa. Desesperado por entender, comencé a investigar la historia de la casa. En los archivos polvorientos del pueblo, y con ancianos. Un ex bibliotecario me dio la clave. Me habló de la familia Hawthorne, los primeros propietarios, y de una tragedia que intentaron borrar. Su hija, Elara, había desaparecido misteriosamente hacía casi un siglo. Nunca se encontró su cuerpo. La familia, rota, vendió la propiedad y se marchó. Lo escalofriante, el anciano me entregó un viejo diario, encontrado entre las pertenencias donadas. Escrito con caligrafía temblorosa, páginas amarillentas. Era el diario de Elara. Al leerlo, mi sangre se heló. Las entradas describían exactamente lo que yo vivía: ruidos, objetos moviéndose, el frío, la sensación de ser observada, el lamento. Pero lo más perturbador era cómo sus últimas entradas hablaban de una presencia que le susurraba, que le prometía liberación a cambio de unirse. La última página, casi ilegible, solo tenía una frase repetida: no puedo escapar. Me quiere a mí. Su hambre es infinita. Elara no desapareció, fue consumida. Y ahora, esa misma entidad, ese hambre, me había elegido. La casa no era solo un lugar embrujado, era una trampa, una jaula para su presa. Yo era la nueva presa. La revelación del diario no me dio paz, sino un terror más profundo. Sabía que no podía quedarme, pero sentía que no podía irme. La entidad se había arraigado en mí. Esa noche, el horror alcanzó su punto álgido. Las luces de la casa parpadearon, luego se apagaron, sumiéndome en oscuridad absoluta. Los susurros se convirtieron en un coro cacofónico que llenaba cada rincón, cada fibra de mi ser. Miles de voces, clamando, llenas de agonía y malevolencia. Sentí que algo me arrastraba fuera de la cama, sin manos visibles. Mi cuerpo se movía contra mi voluntad, levitando mientras era llevado por el pasillo. Hacia el ático. El aire era gélido, cortante, y el olor a tierra y putrefacción abrumador. Luché, grité, pero mi voz era un mero hilo de sonido. Al llegar al ático, la ventana principal se abrió de golpe y la luz de la luna llena, rojiza, inundó la habitación. En el centro, flotando sobre el viejo baúl, estaba la sombra. Más densa, más definida, con apéndices amorfos que se extendían como tentáculos de oscuridad. Se acercó a mí, y pude sentir su intención: no era solo mi muerte, sino mi esencia, mi alma, para alimentarse. Su hambre era una fuerza palpable, una vorágine que amenazaba con devorarme. Me miró. Y escuché una voz clara, aunque distorsionada, resonando en mi cabeza: únete a nosotros. Se uno con el vacío. La presión en mi pecho era insoportable, mis pulmones ardían. Sentí que mi mente se desgarraba, mi identidad se desvanecía. Estaba por ser consumido. En el último instante, cuando sentí que mi ser se disolvía, una imagen fugaz de Elara, con sus ojos llenos de terror, cruzó mi mente. No me uní. No cedí. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, grité. No era un grito de miedo, sino de desafío. El grito pareció desgarrar la realidad. La sombra se contrajo. Los susurros se silenciaron, y fui arrojado violentamente al suelo. La casa pareció exhalar. No sé cómo lo hice, pero logré arrastrarme fuera de esa casa, bajo la luna rojiza, con el cuerpo temblando y la mente destrozada. Nunca miré hacia atrás. Abandoné todo, mis pertenencias, mi vida anterior. Me fui del pueblo, de la región, intentando dejar atrás no solo la casa, sino lo que se había adherido a mí. Pero el eco me persigue. El susurro no se fue. Ahora lo escucho en las noches más oscuras, en los rincones más silenciosos de mi nueva vida. No es tan fuerte como antes, pero está ahí. Una melodía macabra que me recuerda que, aunque escapé de la casa, no escapé de su influencia.
A veces, cuando me miro al espejo, mis propios ojos parecen un poco más oscuros, más vacíos, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás, o peor aún, como si algo se hubiera venido conmigo. Y me pregunto, ¿realmente escapé, o solo me convertí en el nuevo recipiente, el nuevo mensajero de su hambre? Este es mi relato, mi advertencia. Hay cosas que es mejor no despertar. Porque una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. ¿Y tú, que me escuchas, estás seguro de que estás solo en tu habitación? ¿O sientes ese frío en la nuca?